Muy buenos días de nuevo a todos los televidentes de su canal 19. Seguimos en este día sábado, pues explicando o haciendo un acercamiento para un estudio bíblico. Vamos avanzando poco a poco, estamos aprendiendo a leer la Escritura, y leer la Escritura significa para nosotros, pues en la Iglesia, hacer presente los distintos acontecimientos en el hoy, aquí y ahora. La clave de lectura siempre es el zakar, el ZKR, la anamnesis, el memorial. Todo lo que vayamos viendo, todo lo que Dios va hablando, se nos habla aquí ahora a nosotros, y por eso hemos ido viendo una estructura de cómo leer la Escritura. Primero, literalmente, que no literalistamente. Literalmente significa ir al autor, qué es lo que quiso decir, en su tiempo, en su cultura, en su ambiente, al público al que va dirigida pues la Escritura. Eso es lo primero. Literalistamente sería leer y según uno entiende, según el diccionario del siglo XXI, listo, eso es una barbaridad, ¿verdad? No podemos leer la Escritura de esa manera, sino literalmente. Segundo, esta Escritura, nosotros somos el nuevo pueblo de Dios. ¿Qué nos dice como pueblo de Dios, como iglesia? Y tercer punto, en esta estructura de nuestra lectura, ¿qué es lo que me dice a mí, personalmente, hoy, aquí, ahora? En mi situación concreta, como sacerdote, como religioso, como fiel laico, como esposo, como esposa, como papá, mamá, trabajador, negociante, como persona que se divierte, como niño, adolescente, como joven, como adulto, como persona mayor, el Señor nos habla. A todos los bautizados nos habla y podemos interpretar la Escritura. Y esa es la función, según cada uno en su momento. Primero, ¿qué dice en sí misma la Escritura? Segundo, ¿qué nos dice como nuevo pueblo de Dios? Esto es, como iglesia. ¿Y qué es lo que nos dice personalmente a cada uno desde nuestra situación y circunstancia concreta? En el día de hoy vamos a empezar el capítulo 3, ¿bien? Y entonces acá se nos va descubriendo sobre todo qué es lo que nos dice a cada uno personalmente, ¿verdad? Porque es una llamada personal de Dios a su profeta hacia una misión, a un envío. Bien, terminábamos la semana anterior desde este lamento nacional, capítulo 1, capítulo 2, bien. Los israelitas que seguían gimiendo bajo la dura esclavitud clamaron, y su clamor, provocado por la esclavitud, subió hasta Dios. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los atendió. El libro del Éxodo constituye la primera etapa de un interés apasionado de Yahvé por su criatura predilecta, para que ya no se sienta nunca más alienada por la esclavitud y la muerte. En estos capítulos descubríamos dos fases. La primera, capítulo 1 y 2, aparecen dos protagonistas, Israel y Moisés. El espectro siniestro de la opresión, usando hasta 5 veces el término esclavitud, BD, porque se escribía con consonantes, por la acumulación de trabajos forzados, el drama del genocidio, ofrecen un ambiente de lamentación, pero con un signo de esperanza que veíamos y descubríamos en las mujeres, ¿verdad?, en las parteras. También lo veíamos en la mamá de Moisés, en la hermana de Moisés, las mujeres en torno al pozo. Bien, un signo de esperanza al relatar la aventura humana de Moisés. Se presenta como una salvación milagrosa,
¿verdad? Es decir, en una cesta, en una canasta, así recubierta con barro y echada al río. Es decir, nos recuerda cómo Dios se arriesga para salvar, cómo Dios se hace hombre, viene en la debilidad humana, nacido de mujer, envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Dios quiere salvar desde la debilidad humana, no desde el poder sobrenatural o extraordinario. Y esto es lo que descubríamos y lo que nos hace descubrir el autor, lo que nos dice al nuevo pueblo de Dios, que no busquemos desde la superioridad, sino desde el servicio, desde esa sensibilidad femenina, desde ese amor gratuito, cercano, compasivo, sacrificado. Es desde ahí, desde donde el Señor actúa, que no desde la soberbia, desde el orgullo, desde la codicia, desde la ambición, que era todo el ámbito que se vivía en Egipto, provocado por el faraón. Claro, también descubríamos que se toman leyendas de otros pueblos, ¿verdad? Porque es verdaderamente inverosímil el aspecto histórico, ¿verdad?, de que coincida con un tal Sargón. Hay leyenda de Sargón I de Akkad, y está copiado prácticamente al pie de la letra. Pero lo que nos importa no es tanto que si se usa un cuento o una leyenda para transmitir una verdad, sino la verdad en sí misma. Y se nos pone de una forma muy gráfica, pues, cómo es que Dios quiere salvar a través de la debilidad, que es la verdad, y con el cuento de esta canasta, bien, pues echada al río, sentido y significado de muerte, ¿verdad?, para la resurrección, para salir del agua. Ya es una manera de predecir el bautismo cristiano, muertos al pecado y vivos para Dios. Y uno puede caer en la tentación, bueno, pues ya ha salido del agua, ya está con el faraón, vive una vida de seguridad y de bienestar. No, tiene que volver a la pobreza, tiene que volver con su pueblo, con su gente, tiene que compadecerse de su gente al punto de ser uno de ellos y vivir como ellos. Esa es la salvación. Así es como Dios quiere salvar, así es como Dios quiere liberar. Y es ahí, y es en ese momento donde se abre el capítulo 3, la llamada de Dios personal a Moisés, para que así como él fue salvado de las aguas, ahora también salve de las aguas a todo ese grupo de gente que el Señor quiere que sean su pueblo, prometiéndoles en esperanza una salvación definitiva. Siempre hemos de leer el Antiguo Testamento en referencia al Nuevo Testamento. La salvación verdadera es liberación del pecado y vivir en santidad para Dios. Terminábamos el capítulo 2 la semana pasada con verbos dinámicos, personales, de un Dios cercano, de un Dios paterno. Dios escuchó la lamentación, recordó la promesa, porque Él se presentó como Padre, como en su paternidad, lo recordó, se fijó y comprendió la situación de este pueblo oprimido, y una compasión infinita hacia ellos. Es decir, lo que mueve a Dios es el desamparado. Lo que mueve a Dios es el pobre, el indefenso, y le mueve a compasión, a sufrir con él. Entonces Dios escucha, recuerda, se fija, comprende, y entonces ahí viene la fidelidad divina. Así terminábamos pues el capítulo 2. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguir con este capítulo 3 y 4 del Éxodo. Del capítulo 3 al 4 estamos en acercamiento hacia un estudio bíblico, el número 2, ¿verdad?
Ahí pueden leer la síntesis y el resumen. Se nos habla del nacimiento espiritual de Moisés, la vocación en el Sinaí o el Horeb. Los protagonistas en este momento son Dios, Yahvé, que revela y oculta al mismo tiempo su nombre o misterio, y el llamado Moisés. El esquema de la vocación es el de la objeción, una discusión articulada por parte del elegido sobre su misión. Se presenta una objeción sobre su capacidad para el desempeño de la misión que Dios le quiere confiar, pero Dios acaba con todas las incertidumbres, confiando signos al elegido. Callado de pastor, con poderes, mano leprosa, curada, el hermano Aarón como portavoz de Moisés, y Dios ofrece a Moisés su protección. Y es que Dios escoge en el mundo lo que es débil para confundir a los fuertes. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 28. Es decir, aquí podemos ver capítulo 1, versículos del 27 al 28. Al contrario, Dios ha elegido lo que el mundo considera necio para confundir a los sabios. Ha elegido lo que el mundo considera débil para confundir a los fuertes. Ha elegido lo vil, lo despreciable, lo que no es nada a los ojos del mundo, para aniquilar a quienes creen que son algo. De este modo, dice el versículo 29, nadie puede presumir ante Dios. Por lo tanto, cuando soy débil, entonces Dios muestra su fuerza. Es una constante, ¿verdad? Y esto nos hace descubrir, porque uno siempre que piensa con Moisés, la liberación de Egipto, piensa como que la violencia triunfa, ¿verdad?, sobre el mal. Uno piensa que la muerte, el avasallar, incluso las mismas plagas, las piensa como castigo, un Dios que castiga, que obliga, que tuerce. No, siempre va a ser desde la debilidad, desde la necedad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. El mismo Pablo nos recuerda: cuando me presenté ante ustedes, no me presenté con sabiduría humana, con un don de lengua y de palabra que convencía a todos, y con una fortaleza y una sabiduría que nadie podría discutir. No, me presenté con temor y con temblor, porque no quería saber en ustedes sino a Cristo y este crucificado. Así es. Por lo tanto, tú te sientes fuerte, nunca vas a escuchar la llamada de Dios. Tú te sientes débil y sientes que la misión es demasiado grande para ti, Dios te llama. Es una de las pruebas de que Dios te está llamando. Quieres hacerlo, pero sabes que no puedes. Descubríamos en la primera parte cómo Moisés quiere hacer por su cuenta, quiere liberar por su cuenta, mata a un egipcio primero, después quiere ser jefe moral entre dos de sus hermanos hebreos, y después tiene que huir del faraón y de los mismos hermanos, es decir, no consigue nada. Será Dios quien le llame y se muestre y manifieste a través de la debilidad. Objeciones constantes vamos a ver el día de hoy ante la propuesta de Dios. Vamos a leer el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Dice así: recuerden siempre, hoy, aquí y ahora se hace presente esta misma situación, este mismo acontecimiento. Solo así podemos leer la Biblia. Vamos a ver lo que nos dice, literalmente, a toda la Iglesia, a todo el pueblo de Dios, y también personalmente a cada uno. Ya tienen sus Biblias abiertas por el Éxodo, capítulo 3, versículos del 1
al 5. Dice así: Moisés pastoreaba el rebaño de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Guió al rebaño lejos por el desierto y llegó al Horeb, la montaña de Dios, y allí se le manifestó el ángel del Señor, bajo la apariencia de una llama que ardía en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Entonces Moisés se dijo: voy a acercarme para contemplar esta maravillosa visión y ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que se acercaba para mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Él respondió: aquí estoy. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Impresionante, toda la escritura, toda la Biblia está escrita con una finalidad, esta que acabamos de leer: un encuentro personal con Dios. Un encuentro de Dios con su pueblo, un encuentro con cada uno de nosotros. Descubrimos acá claramente, la iniciativa viene de Dios. Se muestra mediante signos, señales, que después vamos a ver, ¿sí? Porque Dios, muchas veces leemos la Escritura literalistamente y pensamos que así ocurrió, se escuchó una voz, Moisés, la zarza ardiendo y se fue hacia allá. Las películas que se hacen normalmente son bien traicioneras. A mí, personalmente, no me gustan nada, ¿verdad? Porque lo interpretan todo literalistamente, están dando la razón a los fundamentalistas, ¿eh? Entonces, es una experiencia tan extraordinaria que dice, ¿y quién la va a tener si es así, al pie de la letra? Puede ser, pudiera ser, ¿verdad? Pero nos tiene que abrir la mente y el corazón, es decir, Dios se acerca a cada uno de nosotros, es un Dios cercano, ¿eh? Y claro que cuenta esta historia que puede ser real o puede ser una leyenda, pero hemos de encontrar la verdad que quiso transmitir el escritor. Y el escritor nunca quiso transmitir cuentos y leyendas, no, sino actualizar. Esto hoy ocurre, ahora, y para cada uno de nosotros. La iniciativa es de Dios. Y viene no solamente a Moisés, así, hombres, héroes, no. Hoy viene aquí y ahora, hablando a su iglesia, hablándote a ti personalmente. Es la decisión de Dios, hemos visto antes, de intervenir. Dios siente compasión. Y a la compasión le sigue la acción. Leemos, pues en Jesús, vio la multitud de enfermos y de gente que venía tras él, que quería escuchar su enseñanza. Él quería descansar, pero los vio y se compadeció. Y escuchó a cada uno. Y entonces les iba curando a todos. No como haciendo milagros de sanidad, no, sino escuchando a todos, tratando con todos, con cada uno personalmente. Es un Dios que se compadece y no se queda ahí, sino que interviene, ¿verdad? Interviene sobre todo queriendo liberar al pueblo de lo patente, ¿verdad? Que es una esclavitud real, política, social, militar, económica. Sin embargo, esto nos apunta, nos señala algo que es latente. Lo patente es lo externo, ¿verdad? Lo latente. Es decir, ¿qué es lo que pasa en el corazón del hombre? La auténtica y la verdadera liberación, ¿cuál es? La que Jesús nos trae, el pecado. Nos libera del pecado para así poder vivir en una alianza con Dios. Una alianza como Él es movido por compasión, por un amor compasivo,
que le lleva a la acción de un amor gratuito y sacrificado, pues la alianza consiste en amar como somos amados. Esta es la verdadera alianza. Y así lo tenemos que ver y descubrir leyendo el Éxodo. Siempre en referencia a Cristo y a su Iglesia. Hoy, como pueblo de Dios, el Señor nos está diciendo, mira la realidad. Compadécete de esa realidad. ¿Cuál es la realidad que vemos hoy, aquí y ahora? Claro, vemos cosas patentes. Hay hambre, la situación de los migrantes tan terrible con los niños ahora, la guerra en Palestina, tantas caritas de niños, ¿verdad?, muertos, inocentes, nada que ver, un avión derribado de pasajeros, porque sí, por afán de poder, de soberbia ante los demás, y situación de corrupción, maras, violencia, familias divididas, peleas, odios. Ser como Dios, ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿Qué significa? Compadécete, ten compasión, fíjate y descubre esa realidad. Pero hay algo latente. ¿Qué es? Esto es lo externo. El hombre está en pecado. Y la auténtica liberación que hay que buscar es la del pecado. Y vivir una vida en santidad. ¿Esto qué es lo que va a tener como consecuencia? Si yo quiero, y sé que el Señor se compadece, no para liberarme de las cosas externas, de los bienes de esta tierra, en búsqueda del alimento que perece caduco, viene a liberarme del pecado, viene a dar sentido, no a quitar, viene a dar sentido al sufrimiento y a la muerte. Y el sentido que da al sufrimiento y a la muerte es el amor. Pero ¿usted cómo sabe esto, Padre? Jesús es el Hijo de Dios y nos manifestó cómo es Dios. Esto que es en figura, ahora se nos muestra, de hecho, en realidad. Así es Dios. Dios es amor y viene a hacer una alianza, viene a amarme y a entregarse en sacrificio por mí, de una forma gratuita, compasiva, hasta el sacrificio. Bien. Por lo tanto, interviene para redimir, no solamente para liberar. Redimir significa quitar el pecado, quitar la esclavitud. Ante esa opresión hay una voluntad liberadora, que el pueblo quizás solamente va a entender en un primer momento como una liberación social o sanitaria, pero es una liberación del pecado. Y también descubrimos la reacción primera del mediador, es decir, Dios escoge a un mediador, y a un mediador pobre, débil, humilde, sencillo, un mediador que es pobre de espíritu, llora, es manso, es limpio de corazón, quiere a Dios, pero se ve con grandes límites. Bien, no nos ocurre eso como iglesia, no nos ocurre eso como nuevo pueblo de Dios, no nos ocurre eso personalmente a cada uno de nosotros. Ahí está, pues tú eres el elegido, la iglesia es la elegida y tú personalmente eres elegido, y te va a ser revelado el plan de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Y vas a ser portavoz, vas a ser enviado por Dios mismo. Monte Sinaí en hebreo es Sené, S-N-H, ¿verdad? Que se traduce como zarza, por eso se le llama al Sinaí, porque se le llama Sinaí, por Sené. ¿Y Sené qué significa? Sené significa zarza, a la zarza, ¿verdad? Por eso se le llama Sinaí. También otra tradición lo llama el monte Horeb, ¿bien? Y entonces inicia, vemos, siendo un día normal para Moisés, está pastoreando un rebaño, ¿verdad?, que era lo que se hacía, y era de Jetro, su suegro,
y Él apacentando un rebaño. Dios se presenta en lo cotidiano. Dios se presenta en lo pequeño, en lo sencillo, en lo de cada día, en lo que estás haciendo en cada momento. Ahí es donde Dios se te presenta y te revela qué es lo que quiere y cómo lo quiere y qué es ser enviado por Él. Se convierte en una experiencia que va a cambiar el curso de toda la historia, de toda la humanidad. Una experiencia de encuentro personal que va a cambiar tu horizonte. Tu horizonte quizás era muy pequeño y te va a dar una orientación completamente distinta a tu vida. Pero es Dios quien te llama. El terreno que pisas es sagrado. Eso es lo que significa. Cada vez que tú pues te das cuenta de cómo Dios te llama y lo haces presente, ese momento se hace sagrado. Ese momento va a cambiar tu vida. Es como que uno está haciendo sus cosas, está viviendo con sus debilidades, con sus cuestiones, y de repente alguien le pone la mano sobre su hombro. Te das la vuelta y ves que es Dios. Dios mismo que está preocupado por ti, que se dirige a ti y que te habla personalmente y que te confía sus preocupaciones, su compasión por el pueblo y quiere enviarte. Esta experiencia pues cambia completamente la orientación de la vida de cualquier persona y esta experiencia es la que estás llamado tú a hacer presente ahorita, en este momento. Cada vez que leemos la Escritura, es Dios quien te habla y Dios que quiere pues que hagas presente esta realidad. Lugar santo, el nombre de Moisés, 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 el signo Sinaí, zarza, la visión, ver, la presencia divina, el fuego está ahí. Es decir, son signos, son señales tan naturales y tan normales. Hay algo especial, por eso, un fuego que arde pero no se apaga. Pero lo importante que es el fuego, la zarza, lo que arde y no se apaga, no, es la presencia divina. La Escritura pues tiene sus signos especiales para indicar la presencia de Dios. Ya nos está haciendo descubrir cómo todos son signos, pero lo importante es la presencia de Dios, no es el signo en sí mismo, ¿verdad? No es lo científico, no es la curiosidad científica, que a lo mejor en un principio es así, sino que es al descubrir la presencia divina uno dice, aquí está Dios. ¿Y quién soy yo? Uno se tapa los ojos como diciendo no quiero ver, ¿verdad? Moisés descubre a Dios en ese signo del Sinaí, de la zarza. Ver, ¿sí? Ve la zarza, ve el signo, pero después ve con el corazón, como diciendo, no es la zarza en sí misma, sino que es Dios, es la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros estudiamos solamente intelectualmente, empíricamente las situaciones, pero somos incapaces de ver con el corazón? Si supiéramos descubrir la presencia de Dios, y es lo que Dios quiere, y es donde Dios está y quiere hacerse presente, ¿verdad? Por eso habla de oír, no solo de ver, sino de oír. Dios le sale al encuentro con su palabra. Qué maravilloso. Es un Dios personal. Es un Dios que nos habla con la palabra y esa palabra está llena de compasión, está llena de amor. Y es ahí cuando empieza el diálogo personal, ¿verdad? No una palabra leída literalistamente, ¿verdad? O como un recuerdo, no, hoy, aquí y ahora. Porque la palabra de Dios es palabra eterna, no temporal, no pasajera, y se hace presente hoy, aquí y ahora. Dios llama, Moisés, Moisés, cada uno que diga su nombre. Y Moisés responde, aquí estoy, aquí estoy. Dios ordena descalzarse y Moisés obedece. Y Moisés se tapa la cara y espera en silencio. El tema de la adoración, ¿sí? Adorar
es estar en la presencia de Dios en silencio. Dios le dijo: no te acerques, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es sagrado. Esto provoca un encuentro con este Dios. La presencia divina inmediatamente estimula al silencio. Si Dios está presente, yo, ¿qué puedo decir? Nada, silencio. Si Dios está presente, ¿qué puedo ver? Me tapo mejor los ojos, ¿verdad? Porque la presencia de Dios impone. Si yo soy una criatura y Él es el creador, si nos acercáramos a la oración de esa manera. Seguimos ahora con el versículo 6 al versículo 10. Dice así: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía mirar a Dios. El Señor siguió diciendo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus angustias. Voy a bajar para librarlo del poder de los egipcios. Lo sacaré de este país y lo llevaré a una tierra nueva y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos y jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto también cómo son oprimidos por los egipcios. Ve, pues, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Aquí vemos cómo el Señor se presenta como un Dios paterno. Y no es que se presenta a mí individualmente y me dice algo y listo. No, no, no. Me recuerda la historia. Nuestra fe es histórica. Y entonces siempre hemos de entender que nuestra fe no viene en un momento puntual, preciso, sino que tiene toda una anterioridad. Por eso le habla de la historia de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que dirá, es un Dios de vivos, no de muertos. Esta cita también la toma Jesús, no es de aquí, es de Deuteronomio, pero soy un Dios de vivos, que no de muertos, para hablar Jesús como están vivos, ¿verdad? Es la historia de Dios personal y a la vez estructural, es decir, de todo un pueblo. Nadie puede tener fe individualmente. Entonces hay que hacer memoria, porque que la fe es entrar en la historia. La fe es entrar en toda la manifestación de Dios desde ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Nadie puede tener fe por su cuenta. O estás en el pueblo o te pierdes, ¿verdad? Dios nos quiere salvar como pueblo, no como individuos. Esto es importantísimo. La paternidad de Dios, una historia de amor, un Dios comprometido, un Dios de iniciativa, de rescate, y nos cuenta, pues, lo mismo que nosotros hemos experimentado en cierta manera, ¿verdad?, pero desde la perspectiva divina. He visto, he oído, conozco, hay compasión. Es decir, es un Dios personal, sensible. Voy a bajar, dice, para librar al pueblo y lo llevaré a una tierra buena, espaciosa, fértil. Un Señor ocupado y preocupado, un Señor que nos cuenta su plan, su proyecto personal de amor gratuito, compasivo, un Señor que nos quiere vivos, libres,
salvos. Y dice, yo mismo voy a bajar, yo mismo voy a liberar al pueblo. Esta es la propuesta de Dios. Ahora, versículos del 11 al 12. Dice así: Moisés preguntó al Señor, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Fijémonos, Dios propone el plan. Dios dice, yo mismo, yo he visto, yo he oído, yo conozco, yo voy a bajar, yo voy a liberar al pueblo, yo lo voy a llevar a una tierra buena y espaciosa y fértil. Y ahora resulta que dice Moisés, ¿yo? Es contradictorio, ¿verdad? Y es muchas veces lo que nos pasa. Creemos que cuando Dios nos llama, se fija en nosotros, ¿verdad? Es por nuestros méritos, por nuestra fortaleza, y no, es que es Dios mismo quien lo va a hacer a través de mí, de mi debilidad. Por eso Dios escoge lo necio, Dios escoge lo débil para confundir a lo fuerte de este mundo. Moisés preguntó al Señor, versículo 11, ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Versículo 12, Dios le respondió, yo estaré contigo, y esta será la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, me darán culto en esta montaña. Siempre hay un tipo de mediación, siempre hay un tipo de envío. El Señor se toma pues en serio pues nuestra debilidad y nuestra fragilidad, y dice, bueno, yo te he dicho que voy a ser yo, pero bueno, tú vas a decir que eres tú. Bueno, pues voy a ser yo y voy a ser yo a través de ti. ¿Quién soy yo? Dice Moisés. Aquí se nos invita a preguntarnos a cada uno de nosotros en este encuentro personal que tenemos cada día en lo cotidiano. ¿Quién soy yo? La respuesta de Moisés sería, yo soy un huido de la justicia, porque asesiné a un egipcio. Un pobre hebreo marginado, ni siquiera los mismos hebreos me quieren escuchar ni me hacen caso. Yo soy un pastor de ovejas, y las ovejas ni siquiera son mías, el rebaño es de Jetró. Yo soy despreciable ante los egipcios. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Quién soy yo para llevar a cabo la obra de Dios? ¿Quién soy yo? Dios responde a Moisés mirando al futuro. Yo estaré contigo. Y después también diciendo, y me darán culto en este monte. Es decir, mira al futuro y dice, venga, urge la acción, este mi proyecto lo voy a realizar. Y yo estaré contigo, es decir, la asistencia divina la tendrás. Abandónate, está diciendo Dios a Moisés, abandónate en mí, cree en la misión, porque no serás tú, sino que seré yo el que realizaré la misión. Por lo tanto, ¿el futuro qué es? Yo estaré contigo. Ahí está toda la promesa. Yo estaré contigo y tú conmigo, porque tú me darás culto en este monte. Por lo tanto, el futuro es un encuentro personal con Dios, la formación de una comunidad que dará culto en el Sinaí. Ya está hablando de la alianza. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Vamos a leer los versículos del 13 al 15. Dice así: Moisés insistió, bien, yo me presentaré a los israelitas y les diré, el Dios de sus antepasados me envía a ustedes. Y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dios contestó a Moisés, yo soy el que soy. Explícaselo así a los israelitas. Yo soy, me envía a ustedes. Y añadió,
así dirás a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. Vemos acá como Moisés, a pesar de los inconvenientes y obstáculos, acepta seguir hablando, como diciendo, se mantiene en diálogo. Porque uno muchas veces puede escuchar a Dios, su proyecto y tal, pero bueno, otro día hablamos de esto, ¿verdad? Y marcharse. Moisés sigue ahí. También en la oración nosotros tenemos que esperar, es decir, pon todos los obstáculos en manos de Dios, espera que Dios te quiere hablar y tienes que escuchar, Dios te tiene que decir sus proyectos, tú preséntale humildemente todas las objeciones, el Señor te las resuelve. Mantenerse en diálogo con Dios, esto es clave. La respuesta a la objeción de Moisés, como diciendo yo soy débil, no puedo, ¿quién soy yo?, es cómo Dios le revela su nombre. Revelar el nombre en aquella época era revelar su identidad, su ser, ¿verdad? Cuando uno sabe el nombre de otro, le posee. Pues Dios da su nombre a Moisés. Soy yo, es mi nombre, es mi persona, ¿verdad? Esto recuerda inmediatamente el nombre que está sobre todo nombre, Cristo, Jesús. Pero ese nombre que el Señor nos revela, ya se ha revelado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Este mismo nombre ahora añade otro matiz. Yo soy el que soy. Es un juego de palabras del verbo hebreo Hayah, H-Y-H, Eye, Asher, Eye, que literalmente se traduce así: seré el que seré. Es decir, es un futuro. Seré el que seré. Tú fíate, tú confía en mí, que yo seré el que seré. Es decir, la victoria está asegurada. Yo estaré, está diciendo con este verbo allá, ¿verdad? Yo estaré. Por lo tanto, es el Dios de una promesa. Ahora bien, el cuándo y el cómo lo decidirá Él. Mientras tanto, nosotros tenemos que fiarnos y confiar. Es como canta Ricardo Arjona, ¿verdad? Yo no sé, todo ese canto está mal hecho, ¿verdad? Pero en esto tiene razón. Dios se define como verbo, no como sustantivo. No como sustantivo estático, sino que es verbo. Yo estaré. Yo seré el que seré. Es decir, es dinámico, es estático. Es algo que nos lleva a caminar, que nos lleva a realizar. Es decir, se nos dice cuál es nuestra identidad, misión hacia, es decir, caminar hacia Dios, porque Dios será el que será, Dios estará. Por lo tanto, es un camino en nuestra vida. Aquí Dios, al revelarnos este nombre, está indicando nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Los que caminamos, los que corremos hacia la meta, hacia este Dios que ya viene, que vendrá. Vino, viene y vendrá. Fue, es y será. Y lo vemos, es decir, nos está diciendo que es un Dios que se manifiesta en la historia. Y que el fin de la historia ya se nos ha manifestado. Yo estaré contigo. Ese es el premio, esa es la realidad. Bien, pero con hechos históricos y un proceso que viene de todo un pueblo. Los hechos explicarán su nombre. La acción de Dios en la historia explicará quién es Él y cómo es Él.
No es otro Dios distinto al de Abraham, Isaac, Jacob. Es decir, es un Dios que ya ha intervenido, es un Dios que va a intervenir ahora y es un Dios que intervendrá en la plenitud de los tiempos, enviando a su Hijo. No es otro Dios, por lo tanto. Es el mismo. Vamos ahora, después hablaremos un poquito en la cuestión teológica del nombre de Yahvé, el tetragrama famoso, ¿verdad? Tetragrama, porque tiene 4, no tiene vocales, solo 4 consonantes, y hablaremos de este sentido. Bien, pero ahora vamos a ir viendo esto. Desde el versículo 15 al 22. Escuchemos, Dios tiene todo bajo control. También sabe y conoce los inconvenientes. Como que Moisés quiere convencerle que no se puede. Dice, pero si yo soy Dios, yo seré el que seré, tú tranquilo, ¿verdad? Yo tengo todo bajo control. Dice así, y añadió, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me recordarán de generación en generación. Anda, reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho, he visto conmovido cómo los tratan los egipcios, y he decidido sacarlos de la opresión de Egipto para llevarlos a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pereceos, jebeos, jebuseos, tierra que mana leche y miel. Ellos te escucharán. Entonces irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirán, el Señor, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Permítenos hacer una peregrinación de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Bien sé yo que el rey de Egipto no los dejará partir, a no ser obligado por una gran fuerza. Pero yo emplearé mi fuerza y castigaré a Egipto, realizando los prodigios en medio de ellos. Después los expulsará. Yo haré que los egipcios se muestren benévolos con ustedes, de suerte que cuando salgan no se vayan con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina o a la dueña de la casa objetos de plata y oro y vestidos para sus hijos y sus hijas. De este modo despojarán a los egipcios. Vemos que Dios tiene todo bajo control y sabe lo que va a suceder. Es decir, es omnipresente, lo sabe, pero confía en nosotros. Mira, haz esto y esto y esto y pasará esto. No van a hacer caso. Y el faraón cada vez tendrá un corazón pues muchísimo más duro, pero esto tiene que pasar, esto tiene que suceder. Tú confía en mí, yo seré el que vaya haciendo la obra. Bien, capítulo 4, versículos del 1 al 17. Dice así, Moisés respondió, no me creerán, ni me escucharán, dirán que no se me ha aparecido el Señor. El Señor le dijo, a ver, ¿qué tienes en tu mano? Él respondió, un bastón. El Señor le ordenó, tíralo al suelo. Él lo tiró y se convirtió en una serpiente. Al ver esto, Moisés intentó huir, pero el Señor le dijo, alarga tu mano y agárrala por la cola. Moisés alargó la mano, la sujetó y la serpiente se convirtió de nuevo en bastón. Así creerán que me he aparecido a ti. Yo, el Señor, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y el Señor prosiguió, mete la mano en tu pecho. Él la metió y cuando la sacó, estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. Luego le dijo, vuelve a meter la mano en tu pecho. Volvió a meterla y al sacarla de nuevo estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Si no te creen ni se convencen por el primer prodigio, creerán por el segundo. Y si todavía no creen ni te escuchan a pesar de estos 2 prodigios, toma agua del río, derrámala por el suelo, y el agua se convertirá en sangre.
Moisés dijo al Señor: perdona, Señor, pero yo no tengo facilidad de palabra. No la tenía antes, ni tampoco la tengo desde que tú me hablas. Soy lento para hablar y lo hago con dificultad. El Señor le respondió: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al sordo y al mudo, al que ve y al que no ve? ¿No soy yo, el Señor? Así pues, vete, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Moisés insistió: te lo suplico, Señor, envía a cualquier otro. El Señor se enojó con Moisés y le dijo: ¿es que no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él tiene facilidad de palabra. Saldrá a tu encuentro y al verte se alegrará. Tú le dirás lo que debe decir. Yo estaré en tu boca y en la suya y les indicaré lo que tienen que hacer. Aarón hablará por ti al pueblo. Él será tu portavoz y tú serás para él como un Dios. Lleva este bastón en la mano, porque con él realizarás los prodigios. Moisés regresó a casa de su suegro, Jetro. Bien. Las dos últimas dudas de Moisés. Parece una discusión y parece un Dios que se enoja porque Moisés le hace enojar. Vemos aquí que el diálogo con Dios es personal. Es como un amigo habla con su amigo y hay momentos de enojo, como en una relación cualquiera, ¿verdad? Pero esta es la esencia de la fe bíblica. Podemos dialogar con Dios, podemos conversar con Él, podemos discutir con Él, podemos ofrecerle pues todas nuestras debilidades, desventajas, pero al final reconocer, porque Dios es Dios, y tenemos que dejar a Dios ser Dios. El problema surge cuando uno dice: es que la cosa está en mis manos y tiene que estar bajo mi control y yo hago las cosas por mi cuenta, entonces vamos mal. Es Dios quien hace la obra a través de nuestra debilidad siempre. La debilidad no es un inconveniente, sino que es una oportunidad. Primera duda es sobre sus hermanos. No me van a creer. ¿Cómo me van a creer que yo vengo y se me ha aparecido el Señor y entonces si ya fui una vez y no? Pero es que esta vez vas en nombre de Dios. Antes fuiste por tu cuenta, ¿verdad? Y entonces por eso no te aceptaron. Y le da pues una vara mágica, puede convertir ese bastón en serpiente y de serpiente en bastón. Le hace el milagro de la lepra, ¿verdad? La mano la mete en el pecho y la saca, tiene lepra, la vuelve a meter y ya está curada. Y después dice: bueno, si no te creen tampoco con el primer signo, con el segundo sí, y si no, con el tercero. Derrama agua del río y esa agua se va a convertir en sangre. ¿Qué nos indica esto? ¿Qué son estos signos? Cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. El signo es Cristo, la serpiente de bronce, ¿se acuerdan? Jesús dice: pues yo tengo que ser levantado como esta serpiente, y entonces creerán en mí. Jesús toca al leproso y queda con lepra, queda impuro. En la cruz muere el leproso, pero después resucita. La muerte y la resurrección, este es el signo que se nos ofrece y que se nos da. O la conversión del agua en sangre, ¿verdad? El agua en vino, el vino en la sangre. Esta es mi sangre derramada por ustedes. Todo esto es figura y es signo, ¿verdad?, de Cristo y de lo que hace la Iglesia. Para creer, la Iglesia hace presente el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Iglesia compadece del débil, del que sufre, del leproso, del enfermo, y convierte cada día el vino y el agua en la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Signos, señales, plagas, son los vocablos que se usan
y que revelan quién es Dios. Hacia los hermanos, para que vengan a la fe. Para el faraón, para que se doblegue al ver estos signos y estas señales y deje. ¿Bien? Esa es la primera duda. La segunda duda: Moisés no tiene capacidad de hablar, no tiene don de lengua, no tiene capacidad de persuadir. La respuesta, el enojo primero de Dios, bien, y después, bueno, pues Aarón, que es el levita, será el portavoz, y tú serás para él como un Dios. Bien, yo estaré en tu boca. Esa es la seguridad y la confianza que hemos de tener. Moisés, boca de Dios. Así como el visir era la boca del faraón. Entonces viene esta comparación. Bien, el nombre de Dios también es Zacar. Cuando uno pronuncia el nombre de Dios, Dios se hace presente. De hecho, en el culto del judaísmo se pronunciaba una vez al año el nombre de Dios. El pueblo presentaba a los sacerdotes al sumo sacerdote, las plegarias del pueblo. Entonces él entraba al santo de los santos y después, al salir, pronunciaba el nombre de Dios, Hashem. Y entonces pronunciar el nombre de Dios significaba bendecir al pueblo, que Dios se va a hacer presente y va a satisfacer las necesidades de cada uno y del pueblo. Bien, decir el nombre es como renunciar uno a sí mismo, porque se da a su persona. Ahora, siempre como el nombre es yo estaré, el cuándo y el cómo es cosa de Dios. Yo estaré, tú confía, tú fíate. Hay que someter nuestra libertad y hay que obedecer a esta empresa. Una empresa que puede parecer imposible, que puede parecer acabar en el fracaso. Jesús llevó una empresa de salvación que le llevó al terror y a la angustia. Tener que beber el cáliz de la pasión, de la cruz, de la muerte. Humanamente es un fracaso, pero ahí está la resurrección, ahí está el fruto. Bien, hoy pues les he querido dar más específicamente este momento para que lo puedan orar cada día. Esa llamada de Dios es la vocación, es haciendo camino como se conocen y se descubren las cosas. La vocación es eso, una realidad dinámica. Es el resultado de una llamada y una acogida a esa llamada, esa es la respuesta. De un Dios que llama, que es cercano a mí y también muy distante, trascendente. Yo estaré, que está más allá. Y claro, he dicho al principio que no podemos interpretar literalistamente la Escritura. Es que yo me voy a la montaña, voy a ver si veo una cosa rara, extraña, voy a ver si tengo un sueño, una visión, y así Dios me habla y yo le puedo responder, etc. No. Todos y cada uno de nosotros tenemos ese momento cada día, cotidiano, en lo normal, en lo natural, donde Dios te habla como le habló a Moisés. Solo que tú tienes que estar pendientes de este signo y no quedarte en el signo, sino saber, aquí está presente Dios. El lugar sagrado es lo cotidiano, lo normal, lo natural, lo del día a día. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa, ¿verdad? Hay una tendencia instintiva que dice, yo quiero hacer esto, pero ¿cuál es esa fuerza que tenemos dentro? Es la fuerza del amor, ¿verdad? Que nos llama a amar y es algo que instintivamente nos impulsa siempre. Ese deseo íntimo, ese deseo profundo, que nos empuja a ser, a actuar. Es lo que se llama voz de la sangre, voz del instinto. Ahí podemos descubrir la voz de Dios. También la voz de Dios está en el ambiente, en las relaciones personales, en las situaciones que pasan en la familia,
y en la escuela sobre todo, ¿verdad? Que nos enseñan y nos están sacando lo mejor de nosotros mismos para que lo apliquemos, ¿bien? Claro, que uno descubre su debilidad, su pobreza, pero a través de esas cosas el Señor quiere, pues, realizar voz de sangre, voz del ambiente y también la voz de la historia. Todos sabemos en qué historia vivimos, cómo vivimos, y cada momento vemos una llamada. Por ejemplo, yo vi la llamada de Dios a hacer de la familia una casa y escuela de la palabra. Como decir, esto es lo que el Espíritu está pidiendo. ¿Por qué? Si descuidamos la familia, como célula de la sociedad y de la Iglesia, todo se viene al traste. Y entonces yo escuché de parte de Dios, yo quiero que cada familia sea una casa y escuela de la palabra. Pepe, te llamo a que lo hagas. ¿Pero quién soy yo? Entonces, no, si no eres tú, soy yo. Y yo estaré contigo. Y yo seré el que seré. Tú empieza esto. Y no te gloríes en ti mismo, sino gloríate en el Señor. Porque soy yo el que lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, primero, ante esa voz de Dios, ante esa llamada, uno siente ese impulso. Pero fíjense, a uno le viene una alegría impresionante y unas ganas de hacer, y decir, yo voy a dedicarme a tiempo y a destiempo a esto. ¿Y por qué? Porque es Dios quien me ha llamado, es Dios quien me ha elegido, es Dios quien quiere que realice esto, y a través de mi debilidad, ¿verdad? Es decir, ¿cómo yo voy a enseñar a un papá y a una mamá a educar a sus hijos en la fe? ¿Quién soy yo para hacer estas cosas? ¿Verdad? Pues ahí está. Y a cada uno, esto desde cuestión personal, ahora cada uno de ustedes, ¿a qué les llama? ¿Han descubierto la voz de Dios? ¿O todavía están diciendo como, no, es que a mí no se me ha aparecido Dios? Literalistamente no. La realidad que desde tu bautismo eres sacerdote, profeta y rey. Dios te habla. Descubre esa llamada y acoge el proyecto de Dios, ¿verdad? Y desde tu pobreza, desde tu debilidad, échalo a andar, en la confianza de que Dios estará. ¿Bien? Entonces, obediencia, verdad en la caridad, y caridad en la verdad. Ya sabes cuál es el proyecto, cada uno tiene que descubrir su proyecto. Vemos, el proyecto de la Iglesia es este, actualmente. Ahí está en el documento Aparecida. Ahora, ¿tu proyecto personal cuál es? Dentro de este proyecto global de toda la Iglesia. Pues pon de tu parte, porque eres una parte muy importante. Tienes que escuchar la voz de Dios en este contexto de todo el pueblo de Dios y poner todo de tu parte y aportar. Muy bien, seguimos aprendiendo a leer la Escritura, a leer el Éxodo, y a partir de aquí saber que todo está hablando de Jesús y de su Iglesia, que todo está hablando de la Iglesia hoy, aquí y ahora, y de ti personalmente. Muchísimas gracias entonces por su atención, y nos seguimos viendo en este canal y también en YouTube.